Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida en nombre de la Iglesia Fuego Vivo, en nombre de la pastora Suni, en nombre mío. Es para nosotros un privilegio poder conectarnos una vez más contigo en esta nuestra reunión de los días martes, en donde enfocamos más que nada a la oración. Para nosotros verdaderamente es un privilegio poder orar y también poder conectarnos con una gran persona como sos vos. Yo no quiero alabarte, no quiero que veas este video porque te cepillo, como vulgarmente se dice, sino que creas verdaderamente que vos sos una gran persona, una persona extraordinaria, una persona que tiene un futuro extraordinario aquí y en la tierra y también en el cielo. Es lo que la palabra de Dios dice. Independientemente de lo que pienses, independientemente de lo que piensen los demás, la palabra de Dios nos dice que Dios te ama, que Dios te amó primero y que ese amor es lo que impulsa verdaderamente tu crecimiento en esta vida. Declaramos que vos sos una persona de bendición, que vos sos una persona extraordinaria, que vos sos una persona llena de vida, que estará cumpliendo con el propósito establecido por Dios para tu vida. Declaramos que vos sos merecedor de todas las bendiciones y como el Salmo lo establece, las bendiciones te persiguen, no por lo que haces, sino por quién verdaderamente vos sos. Vos tenés una identidad en Dios, una identidad en Jesús. La palabra nos enseña que vos sos la justicia de Dios en Cristo, por lo que hizo Cristo, no por lo que vos haces. En consecuencia, no sos cualquier persona. Sos una gran y bendecida persona. Oramos en este día entregando la jornada al Espíritu Santo. Amado Padre, te damos muchas gracias por este privilegio de poder nuevamente reunirnos en tu nombre. Queremos, como siempre, que el Espíritu Santo nos enseñe, nos clarifique ideas y nos permita generar el cumplimiento de tales ideas. Padre, a partir de este momento eres tú el que reina y el que hace la obra en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como cada martes te estaba diciendo, nos reunimos son los martes de oración, ¿verdad? Las reuniones de los martes de oración. La semana pasada habíamos hablado de la vida de Ezequías. Ezequías era el 13º rey de Judá. Era una persona que había hecho cosas muy importantes para Dios, pero él no era perfecto. La palabra de Dios nos dice, revela solamente en el libro de Segunda de Reyes, revela solamente lo bueno que hay, pero en el libro de Isaías nos revela que él había fallado, había dudado. Pero vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes 18. De Ezequías siempre estamos hablando. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustam. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Esto fue lo más importante. La virtud mayor de Ezequías. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y yo declaro que tu esperanza también está en Jehová, el Dios de Israel. Y si no lo está, empezá a que Él sea tu esperanza, que Él sea el que motive verdaderamente tu vida, que Él sea el que realce tu vida, que Él sea el motivo por el cual vos lográs las bendiciones, el motivo por el cual vos ves la obra de Dios en tu vida. Si vas a esperar tu obrar o tu justicia, estás perdido. Pero si vos esperás verdaderamente en Dios, la victoria y las bendiciones no solamente las vas a tener, te van a perseguir, dice la palabra. Pero tenés que confiar en Él y no confiar en vos. No confiar en tus actos, no confiar en tus deseos, no confiar en tus proyectos. De hecho, Ezequías, cuando falla, es porque él confió en su parecer.
le abandonó a Dios, no le hizo caso a Dios. Y cuando vinieron los asirios para poder hacer un pacto, para no invadirles, él dijo, no hay problema, te voy a dar todo el oro que hay en mi reino, te voy a dar la plata que hay en mi reino y yo voy a pagarte una cuota para que no me invadas, ¿verdad? Y esto lo hizo sin consultarlo a Jehová, porque vamos a ver un poquitito después que Jehová le dio una gran victoria. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros queremos resolver algo según nuestra opinión, según nuestro pensamiento, según nuestra lógica, la vamos a embarrar, vamos a meter la pata, porque nosotros somos personas absolutamente falibles, que necesitamos constantemente del cuidado y la dirección de nuestro amado Dios, o definitivamente estamos perdidos. Así de grave es la situación. La gente se enoja conmigo y me dice, ¿y pero cómo nosotros? Pero si yo estudié, si yo soy valioso. Claro que sí sos valioso, pero claro que tenés buenas ideas. Lo que pasa es cuando no le ponemos al Señor en primer lugar, nuestras razones, nuestros motivos, nuestras lógicas, verdaderamente empiezan a ser tropezaderos para nosotros. Nosotros tenemos que tener la humildad necesaria para decirle, Señor, esta es mi idea, ¿qué vos pretendés, qué vos deseás? Esto es lo que yo creo que tenemos que hacer. Vos considerás, Señor, que esto es correcto o incorrecto, y a partir de ahí empieza verdaderamente el fluir del Espíritu Santo. Nosotros no podemos encontrar soluciones ni bendiciones solamente por nosotros mismos. Tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, pero ese mejor esfuerzo lo debemos rendir a la sabiduría y a la excelencia de Dios. De esa manera caminamos, de esa manera logramos verdaderamente avanzar, y eso no hizo Ezequías. Ezequías simplemente dijo, esto es lo mejor para mi reino, esto es lo mejor que yo puedo hacer. No me van a invadir. Y sí, perfecto. Lo que pasa es que cuando tomaron toda la plata y todo el oro del reino de Judá, empezaron los asirios a invadir. Y en medio de la inminente invasión, Ezequías agarró y dijo, ayúdame, Señor. Perfectamente Ezequías podía haber dicho, no, mis pensamientos son los correctos, mis ideas son las correctas, como muchos de nosotros decimos. Muchas veces nosotros decimos, yo estudié para esto y esta es la manera en que tenemos que hacer. Yo te quiero leer lo que dice Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Uf, qué fuerte, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Vos querés seguir tus ideas? Sabe que hay una idea superior, una idea mucho más poderosa, mucho más de mucho mayor valía, que es la idea, el pensamiento que verdaderamente tiene Dios. Y la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros en humildad, acá está el plan de Dios, acá está nuestra idea, ¿verdad? A la misma par. Pero cuando nosotros en humildad retrocedemos y le decimos al Señor, quiero saber cuál es tu pensamiento, quiero saber cuál es tu idea, automáticamente la idea de Dios, el pensamiento de Dios se eleva, y por supuesto, por lógica consecuencia, la bendición también va siendo mayor en nuestra vida. Yo te invito a que nunca tu idea sea la que esté prevaleciendo. Tenela, y tal vez me diga en este momento, y tengo que estar todo el día hablando con Dios. Ay, qué aburrido. No te preocupes, el Espíritu Santo te va a dar esa posibilidad. Pero cuando tengas que tomar una decisión, cuando tengas que determinar un trabajo, un proyecto, una determinación importante, no dudes en buscar el consejo del que sabe.
No dudes en buscar el consejo y la sabiduría del que verdaderamente sabe, porque de esa manera vos te vas a estar ahorrando muchas cosas. Y cuando no sabes qué hacer, ese es el mejor momento. Decirle, amado Dios, no sé qué hacer. No tengo idea de qué hacer, pero yo sé que vos me podés bendecir. Eso es música verdaderamente a los oídos de nuestro Dios. Dios quiere que nosotros vivamos en humildad, sujetos a Él y que podamos constantemente pedirle las indicaciones verdaderas a Él. Ezequías se había equivocado, Ezequías había fallado. Mucha gente te dirá, no, vos pecaste, vos erraste, vos tomaste una determinación alocada, algo que no te correspondía. Directamente vos ya sos destituido de la gracia de Dios, vos ya no tenés contacto con Dios. Muchas veces las personas legalistas creen que un error te descalifica. Yo te pregunto, ¿esas personas legalistas tienen errores? Por supuesto que los tienen. O sea, un error te descalifica, pero cuando ellos yerran, ahí no hay descalificación. O sea, son rápidos en juzgar y muy lentos en reconocer sus errores. Pero asimismo funcionaban en la antigüedad los fariseos. Asimismo funcionaban en la antigüedad las personas que se creían espirituales, pero que en verdad no eran así. Ezequías entendió eso, que a pesar de su error, él no estaba destituido de Dios. Él no estaba separado de Dios, sino a pesar de su error, a pesar de su equivocación, él le dijo, Señor, aquí yo estoy. Ezequías verdaderamente entendió que la gracia de Dios es mucho más poderoso que un error, que una equivocación, que una falla. Él entendió que cuando él confesaba sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y otra vez la palabra de Dios nos dice que Él envía nuestros pecados, ¿dónde? Al fondo del mar, para que nadie pueda llegar a rescatarlo, para que nadie pueda volver a sacarlo y lo diga de esta manera. Pero muchas veces nosotros nos convertimos en buceadores profesionales. Cuando Dios agarra y tira al fondo del mar nuestros pecados, nosotros muchas veces nos ponemos el traje de buceador, nos ponemos la máscara y nos vamos hasta el fondo del mar y no paramos hasta encontrar el pecado de otra persona o muchas veces nuestros pecados. Pero eso no es bíblico. Lo bíblico es entender que si Dios ha perdonado nuestros pecados, nosotros somos verdaderamente justificados por la gracia de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y esto entendió Ezequías, esto comprendió Ezequías. Y en el momento en el cual el terror asoló a Ezequías y al pueblo de Judá, al reino de Judá, cuando Asiria sitió y era inminente, incluso amenazó al pueblo, habíamos visto la semana pasada, y les dijo, ¿en quién vos confías para no poder rendirte a los asirios? Confías en Jehová, le dijo Senaquerib. Y le dijo, que era de los asirios, el comandante de los asirios. E incluso le dijo, ¿vos pensás que yo estoy acá sin la orden de Jehová? Jehová mismo me mandó. Estaba difamando, estaba infamando el nombre de Dios en ese momento. Pero Ezequías entendió que ya no podía más solucionar con sus fuerzas. Ezequías entendió que no había manera de poder hacer frente a esa amenaza. Ya entendió que sus pensamientos, lo único que trajeron, su idea, lo único que trajo fue perturbación, error, falla, equivocación, dolor, pobreza. Pero tuvo la suficiente valentía, Ezequías, de decirle al Señor, ayúdame, auxilio, SOS, necesito tu intervención divina, porque no hay manera de solucionar esto. Y la respuesta de Dios
no tardó en venir. Yo te quiero decir que así como Ezequías tuvo la valentía de entregarle al Señor una situación conflictiva, una situación peligrosa, una situación desastrosa, yo te invito a que en medio de tu dolor, en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades, vos le entregues al Señor y le digas: Señor, no sé qué hacer. Señor, no sé cómo salir adelante. Ayúdame, por favor. Y Dios, que es fiel y misericordioso, dice la palabra que nosotros tenemos que alabarle por su gran bondad y por su fidelidad que perdura para siempre. ¿Por cuánto perdura? Para siempre. Para siempre. Entonces, en el momento de la dificultad, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. En el momento de que no sabemos qué hacer, rendirnos ante Dios y decirle: ayúdame porque no sé más qué hacer. Ayúdame porque no hay manera de salir adelante. Solamente con tu intervención podemos llegar a generar una diferencia o salir de este oscuro lugar o de este difícil momento. ¿Y sabes qué pasó? Vamos a leer lo que dice Isaías 37, versículos 36 y 37. Habíamos dicho que Ezequías se vio obligado, se vio compilado a buscar la bendición de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Isaías 37, versículos 36 y 37. Esto vimos la semana pasada. Estamos haciendo nada más una introducción para poder ingresar en el tema del día de hoy. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Te repito porque es algo extraordinario. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Isaías 37, versículos 36 y 37. Dios necesita que nosotros le demos la autorización para que Él actúe. Dios necesita que nosotros le digamos: Señor, ayúdame porque no sé qué hacer. Dios necesita que nosotros le digamos: no sé qué hacer. Y Él se encarga. Él toma esa necesidad tuya y empieza a actuar por amor de su nombre, recordando la obra de Jesús en la cruz del Calvario, recordando que a través de esa obra nosotros somos justificados y nosotros somos, conforme dice la palabra de Dios, la justicia de Dios en Cristo. Yo quiero animarte, yo quiero guiarte a que en el momento de la dificultad, a que en el momento del dolor, a que en el momento de la prueba, vos te pongas en posición de ataque y empieces a atacar. ¿Cuál es la posición de ataque? De rodillas y entregados al Señor, diciéndole: no sé qué hacer. Y Dios agarra, toma la posta y se encarga. Las mayores victorias que nosotros los cristianos tenemos es cuando no sabemos qué hacer y cuando Dios toma la posta y verdaderamente Él hace la obra de una manera extraordinaria. En ese momento vos tenés que saber que verdaderamente algo poderoso empieza a suceder. En los primeros tiempos del camino, los milagros eran extraordinarios. Se le apresaba a los discípulos y milagrosamente salían, eran liberados. Sucedían cosas extraordinarias. La gente empezaba a creer en Jesús de una manera extraordinaria. Y Gamaliel, el que era uno de los más respetados fariseos, le dijo: cuidado, muchachos, porque mucha gente había afirmado ser el Mesías y su obra con el tiempo se acabó, se terminó. Pero muy probablemente estamos luchando contra la divinidad en este momento, porque lejos de achicarse, empieza a crecer. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque cuando vos le entregues verdaderamente a Dios tu causa, a Dios tu necesidad, Él se encarga. Y la gente va a decir: ¿y cómo lo que no obtengo victoria? ¿Cómo lo que no puedo salir adelante? Simplemente porque Dios está de tu lado.
porque la cuestión aquí no es tuya, es de Dios. Y la victoria verdaderamente está asegurada cuando nosotros nos achicamos, cuando nosotros nos humillamos y le decimos, Señor, haz la obra tú. Hola, dice Dios. Y así como pasó con Ezequías, 185.000 personas murieron. Fue una victoria militar extraordinaria. ¿Y sabes qué esfuerzo tuvo Ezequías? No. Probablemente Ezequías estaba en la muralla, estaba viendo, pero él estaba convencido de que Dios iba a obrar, porque él ya había hecho su parte. Ya le había dicho, Señor, no sé qué hacer, ayúdame. Ese es el mensaje que tengo para vos hasta aquí y que viene en la semana pasada. Cuando no sepas qué hacer, cuando estés en problemas, cuando estés en dificultad, decirle, Señor, no sé qué hacer. Y Él verdaderamente actúa de una manera extraordinaria. El gran mérito de Ezequías no estaba en haber hecho lo recto, porque él tuvo errores como te estuve hablando, sino de hecho no hay nadie que pueda vivir sin error. Todos tenemos nuestros errores, todos, cada uno de los humanos. Vos le ves a grandes evangelistas internacionales, qué sé yo, Benny Hinn, todos tenemos errores, todos tenemos fallas, no hay uno que deje de fallar. La palabra de Dios en el libro de Romanos dice que todos nos hemos desviado, todos pecamos, no hay uno que pueda decir, no, hoy yo no pequé, toditos, todos. Entonces, si nosotros nos vamos a guiar por nuestros errores, ¿verdad? Entonces, definitivamente vamos a estar en serios problemas. Vamos a estar limitándole a Dios por sobre todas las cosas. Pero nosotros tenemos que vivir, y ese fue el gran mérito de Ezequías, vivir a pesar, clamar a Dios a pesar de nuestros errores, sabiendo que Él es fiel y justo para ayudarle al que está verdaderamente necesitado, al que deposita en Él su confianza. El Salmo 91 habla de que cuando nosotros depositamos en Dios nuestras confianzas, dice que Él envía incluso ángeles que no permitirán que nuestro pie tropiece con una piedra. Imagínate esa promesa de Dios. Imagínate lo que... y ahí no habla el Salmo 91 de hacer bien o hacer mal. Simplemente depositar en Dios nuestra confianza. Es lo que hizo Ezequías y es el resultado que nosotros estamos viendo aquí. Al que deposita su confianza en el Señor, verdaderamente Dios hace una obra grandiosa, poderosa y extraordinaria en gran manera. Hasta aquí venía la enseñanza de la semana anterior. Y ahora empezamos la enseñanza de esta nueva jornada. Está concatenada, es la segunda parte de la oración de Ezequías. Ezequías, conforme a todo lo que te estuve comentando, verdaderamente era una persona cuya mayor virtud era que tenía depositada su confianza en el Señor. A pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, sabía que Dios estaba listo para oír su clamor, su necesidad. Estaba listo para verdaderamente saber de Él, y que en todo tiempo y en todo lugar su gracia, su fidelidad y su amor sería la realidad verdadera en su vida. Y tanto era la confianza que tenía Ezequías en Dios, que él era capaz, entendió y comprendió que Dios era capaz de hacer cualquier milagro, aún los que parecían imposibles, aún los que parecían de hecho ser absolutamente imposibles de ser realizados, ¿verdad? Y verdaderamente él entendió, y esa fue su mayor virtud, su mayor título, el depositar su confianza absoluta en el Señor. Y quiero en este momento compartir contigo la segunda oración de Ezequías, una oración extraordinaria también, porque dijimos que Ezequías tanto confiaba en el Señor que él incluso las áreas más íntimas suyas las rendía verdaderamente al Señor.
Y él sabía que el Señor, nuestro amado Dios, podía hacer cosas extraordinarias, cosas simplemente imposibles. Y de eso quiero hablar contigo en este día. Aún lo imposible, Dios se encarga de hacer. Aún lo imposible para tu vida y para mi vida, Dios se encarga de hacer esa grande obra. Quiero que compartas conmigo el libro de Isaías en el capítulo 38. Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Isaías 38, versículo 1, vamos a leer hasta el 8. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, atendé bien sus palabras, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será de señal de parte de Dios, que Jehová hará esto, que ha dicho, he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz. 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Isaías 38, versículo 1 al versículo 8. Tremendo, extraordinario. Ezequías era un capo. Ezequías entendía, la tenía clara. Sabía que era el amado de Dios. Sabía que a pesar de sus errores, a pesar de sus equivocaciones, él tenía derecho a la bendición. Él tenía derecho a la gracia de Dios, a la misma gracia que vos tenés derecho, a la misma bendición que vos tenés derecho. Ezequías tenía derecho porque sabía quién era delante de Dios, él. Vos tenés ese mismo derecho. Tu identidad, tu ADN, tus huellas digitales demuestran que vos sos el hijo amado de Dios, la hija amada de Dios, y que verdaderamente vos tenés derecho a vivir de una manera bendecida. Tremendo. Ezequías recibe una palabra lapidaria de parte de Dios. Dios ya había determinado que Ezequías debía de morir. Yo me puse a imaginar ayer cuando estaba estudiando esta palabra, ¿verdad? Si viene un profeta y me dice, de cierto morirás, lo primero que yo voy a decir, sí, mis pecados acortaron mi vida. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque me estoy yendo, ¿verdad? Encontraría el motivo por el cual esta sentencia prácticamente se da en mi vida. Diría, sí, yo metí la pata, yo logré perder mi vida. Pero Ezequías entendía que aún la palabra de Jehová, así como le había salvado del reino de Asiria, de una victoria segura, de una derrota segura, también sabía que podía reclamar a Dios, que podía clamar a Dios para que verdaderamente la cosa sea distinta, que tenía la posibilidad para que verdaderamente Dios pueda aún variar
su palabra, su sentencia. Ezequías no dudó, oró, reclamó y logró. Ezequías oró, reclamó y logró lo que estaba necesitando. Ezequías no quería morir. Ezequías sabía que era una palabra dura, era una palabra probablemente correcta, pero Ezequías dijo: yo voy a pedir a mi Padre la bendición. Muchas veces yo a mi hijo le dije no cuando me pedía algo. Me insistía, me ponía carita del gato con botas, así, por favor, me decía con su cara, y terminé dándole, reviendo mi postura. ¿Sabes por qué? Por amor, porque yo sé que mi hijo y mi hija se merecen, al tener mi ADN, al tener mi nombre, al tener mi apellido, al tener todo. Y la palabra de Dios dice que si yo, siendo malo, puedo hacer eso bueno, esa dádiva buena, dice la palabra de Dios, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todo lo que pedís. Entonces, no dudes en pedir. No dudes en buscarle al Señor en tu necesidad. Aún en la necesidad que parece imposible de ser resuelta. Era imposible, era Dios mismo que estaba diciendo. Pero Ezequías sabía el amor que tenía Dios por él. No, él no dijo: mira, Señor, yo no me porté bien, yo hice muchas cosas por vos. No. Él dice: deposité mi confianza en ti. Vamos a leer lo que dice el versículo 3, la oración de Ezequías. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Fíjate que él no dice: he hecho las obras extraordinarias, nunca pequé. No, he andado delante de ti en verdad. Le ha confesado sus errores, le ha manifestado y con íntegro corazón. Tenía su esperanza siempre depositada en él. Yo te pregunto, fíjate que Ezequías dijo esta oración y logró torcer la mano de Dios. Que el veredicto de Dios sea transformado. Yo te pregunto, cuando vos crees verdaderamente en el Señor Jesús, ¿vos estás andando en la verdad? Sí. Cuando vos crees que sos la justicia de Dios en Cristo, conforme enseña la palabra de Dios, ¿vos crees en la verdad? Sí. Ahora, cuando vos estás confiando plenamente en el Señor, ¿vos estás teniendo un íntegro corazón? Cuando tu esperanza está depositada en el Señor, ¿vos estás teniendo un íntegro corazón? Cuando vos crees que las bendiciones te pertenecen o sos merecedor de las bendiciones por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ¿vos estás teniendo un íntegro corazón? Sí, es la respuesta. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque vos sos tan merecedor de la bendición como Ezequías. Entre Ezequías y vos no hay ninguna diferencia más que el nombre. Él se llamaba Ezequías, vos te llamás Juancito o María, no importa. Esa es la única diferencia. Y recordá que Dios no hace acepción de personas. Si le bendijo de esta manera a Ezequías, te va a bendecir a vos. Así como Ezequías dijo: yo tengo derecho a ser bendecido, vos tenés que decirle al Señor: yo tengo derecho a ser bendecido, a ser bendecida. No dudes verdaderamente, Dios es amor y te quiere dar lo mejor, de 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 lo mejor a tu vida. Y esto es lo que entendió Ezequías y dijo: amado Padre, verdaderamente yo sé que puedo ser merecedor de esto. Y dice en el versículo, siempre en el versículo 3, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. O sea, no estaba hablando de las obras, estaba hablando de la fe, de la confianza, de la rectitud, de la certeza de que Dios haría las cosas a pesar de sus errores. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¡Wow!
Yo te había contado ya que la palabra de Dios dice que las lágrimas, nuestras lágrimas, son guardadas por Dios en una redoma, en un frasquito. Tanto nos ama Dios que todas las lágrimas que derramamos aquí en la tierra, Él se encarga de guardar en una redoma, guardar en un frasco. Y es un tesoro para Él. Y el día en el cual nos presentemos a Él, nos va a decir, mira, estas son todas las lágrimas que derramaste. Nos ama Dios. Nos ama de una manera extraordinaria. Perdón por mi emoción, pero me imagino ese momento en el cual Él nos muestra las lágrimas. Nos muestra, seguramente nos dice, mira, así yo contaba tus cabellos cada noche. Así yo te mimaba, así yo te mostraba. Y verdaderamente vamos a decir, wow, qué maravilloso. Gracias Dios. Es lo único que le vamos a poder decir. Es lo único, es lo único. Me imagino ese momento, qué gozo, qué alegría. Entonces vino palabra, el versículo 4, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Ezequías solamente le pidió que se acuerde de él. Ezequías solamente le dijo, acordate que yo estoy marcado por la gracia de Dios. Yo soy ciudadano celestial. Y Dios dijo, he oído tu oración. Y este es un secreto demasiado extraordinario. Cuando nosotros le manifestamos a Dios quiénes somos conforme a su propia palabra, Dios verdaderamente escucha nuestra oración. Ezequías tuvo 15 años más de vida. Y no solamente recibió la confirmación de que así sería. Le dijo, tanto yo te amo, Ezequías, le dijo Dios, que voy a mostrar, así como el reloj, y tenía el reloj el sol, ¿verdad? Y ustedes saben que las manecillas, ¿verdad? Van así yendo ¿cómo se llama? De derecha a izquierda. Y les dijo, y ya había llegado, qué sé yo, el reloj a las 3, ¿verdad? Y le dijo, lo lógico es que vaya avanzando hacia la izquierda. Y le dijo, para que sepa que verdaderamente esto es verdad, el reloj va a retroceder 10 grados. Hizo Dios solamente para que Ezequías esté convencido de su sanidad. Dio una orden de que el sol vuelva atrás. Qué maravilloso es Dios. Si eso hizo con Ezequías, también lo puede hacer contigo. Simplemente tenemos que pedir. Yo te invito a que tu situación, a que tu dolor, a que tu conflicto, a que lo que te está aquejando, te está molestando, tengas la valentía de decirle al Señor, yo no puedo con esto. No sé qué hacer. No hay manera de salir adelante. Por favor, intervení. Recordá que yo te amo. Recordá que le tengo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Recordá que yo creo en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Recordá y ayúdame, por favor, Señor. Y Dios se va a encargar de darte una victoria similar a la que Ezequías recibió de parte de Dios. Mi hermano, mi hermana, tremenda la oración de Ezequías. Ezequías se animó a pedir lo que era imposible. Ezequías se animó a pedir lo que no había registro de que alguien haya podido pedir eso y lograr. Pero Ezequías sabía quién era en el Señor. Yo te digo, vos sos valioso en el Señor. Vos sos valiosa en el Señor. Nunca dejes de convencerte de eso. Y nunca dejes de olvidarte que vos verdaderamente en Jesús podés pedir lo mejor para tu vida, para satisfacer esa necesidad que te está quejando.
Mi amado, mi amada, este es el mensaje. No dudes en pedir a Dios lo que necesites. Humíllate, reconoce que no podés y camina en el Señor diciéndole: Señor, yo sé que verdaderamente hay honra y gloria en tu nombre. Honra, gloria y victoria en tu nombre. Mi amado, mi amada, que Dios te bendiga. Convencete. No hay, como te dije, entre Ezequías y vos, la única diferencia es el nombre. Los dos son hijos de Dios, los dos son merecedores de gracia, los dos son personas que creen verdaderamente en Jesús. Así que gozate simplemente en ello. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén.